Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de esta, su fundación Cambio Gnosis, hoy 24 de noviembre del año 2022, en un atardecer espléndido en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, Laudato Si. Gracias a Dios hemos tenido hace un momento espaciotemporal y energéticamente Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y esta mañana igualmente en gratitud con Dios en el Thanksgiving, al primero que hay que darle gracias es a Dios, amén, al amor que es el mismo y a la naturaleza que es esta creación, incluidas todas las criaturas, todos ustedes seres amados, sus seres amados y en potencia otros seres amados, con Fundación Amaya. Desarrollamos allí una propuesta hermenéutica interesante que nos pone a revisar la, la cristología desde una perspectiva ambiental, en nuestro caso de interés, pero que es planetaria. Tiene que ver con la, la hermenéutica bíblica en nuestra Iglesia Católica. Y veníamos revisando de Fray Nelson Medina, uno de nuestros hermanos de la comunidad de los dominicos, y a partir de ahí también en Santa Catalina de Siena, la obra El Diálogo y otras que escribió en su momento hacia 1300 y demás, que ha dado sucesión progresiva en ese asunto espiritual, místico y de meditación con nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, Jericó. Y esto por la vinculación territorial. Cartama como provincia, las provincias de España, de la cual provienen estos desarrollos, y de Francia, mucho antes del medioevo, que traídos ya con la llamada conquista o colonización o proceso de transculturización, pues ya han pasado por tres vertientes: castellanización, evangelización y militarización, como declara nuestro hermano Abadio Green en la obra Significados de Vida, como estrategias ya en su momento actualizadas de lo que era en Grecia, por desgracia, bajo esa codificación política, económica y social, como la tríada griega, con la militarización, que aquí ya en estos territorios ha degenerado en un orden económico, político y social militar, que, sin entrar en esa discusión de lo político ahora, se mencionaba espacios como los que esta semana, el lunes, gracias a Dios, se tuvo con Saúl Uribe Taborda, de la Academia de Historia de Ecuador, de la Universidad Salesiana Politécnica del Ecuador, y de otros grupos de historia, comunidades científicas que se están tejiendo allí mismo en Ecuador, entre Ecuador, Colombia y con perspectiva también Venezuela, para triangular ahí Nueva Granada o la Gran Colombia en su momento, la bandera amarilla, azul y roja, que nada que ver con el oro, el mar y la sangre de los patriotas, sino que por una anécdota, una historicidad, una lectura que hace un hermano de la Facultad Nacional de Salud Pública, egresado, profesor de allí, mencionaba el amarillo por el cabello de la rubia, que en República Bolivariana de Venezuela se le conoce como catira, el rojo por sus labios y el azul por sus ojos. Acuñado entonces para un asunto icónico con la bandera o simbólico, en fin, y el escudo, pero que entró esa división, esa disociación, lo rojo y lo azul más asociado a lo conservador y lo liberal, y a la chusma que emerge de allí, que es los grupos organizados, entre comillas, al margen de la ley, que ha dado lugar a las guerrillas, a los grupos paramilitares y otras formas de delincuencia común que se han ido generando, sobre todo, ya hablando en tiempos recientes, hacia los 80, con lo que ha sido la muerte de nuestros hermanos de aquí, pues de Jericó, Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez, Bernardo Betancur, de la Facultad Nacional de Salud Pública, de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, también de las rectoría, vicerrectoría o entidades administrativas de la Universidad de Antioquia como tal, que en defensa de los derechos humanos, Héctor Abad Gómez, en paz descanse, médico, salubrista, retomando pues allí algunos elementos que lo caracterizaron, y además de la defensa de los derechos humanos, la defensa de una salud
social, colectiva, comunitaria, no la salud clínica mercantil y de farmacias y de laboratorios y de diagnósticos clínicos, no, eso es comercial, ese es clínico, esa es la enfermedad, es la crítica que se viene haciendo en el sentido sociocrítico y propositivo. Porque ahorita no lo mencioné en Escuela de la Conciencia Ambiental, pero metaverso, que es esa propuesta que se tiene en mecatrónica, ingeniería mecánica, electrónica, sobre todo en la Universidad Pontificia Bolivariana y otras de la región, del país y del mundo. Ahora hablaba una conferencia de Costa Rica, hay varias, no en el momento vamos a hacer alusión a ello, pero está en profundidad con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación de esta versión 2022, que Beatriz Campillo con el rector de la UPB y otros hicieron la presentación. Ese espacio lo tienen en la Universidad Pontificia Bolivariana, más orientados desde la ingeniería, y busca es bioingeniería, esa biotecnología apoyando procesos de virtualidad o virtualización por procesos médicos, por procesos de ingeniería o por procesos de ingeniería médica o de medicina de la ingeniería. Nosotros trabajamos más estamos más desarrollando en la perspectiva de la medicina natural. Entonces aquí ya es el enfoque con las comunidades, o sea, territorialidades, comunidades originarias, sí, de la zona indígena, la zona campesina, o sea, rural, la selva y la zona rural, pero también citadina, urbana como se le ha conocido. No discrimina, no segrega, no divide, sino que ante al contrario, congrega. ¿Por qué? Porque lo que nos une es en Dios el alma, la mente y el cuerpo. La sintonía no permite hacer esa segregación, esa división, esa escisión, como dice nuestro hermano Abadio Green en la obra Significados de Vida, que más que lingüística, partir las palabras y partir las letras de las palabras y partir los vocablos son las toponimias, que implican es una lectura situada, que es la cultura, es de la armonización con base al agua, con base al suelo, que tampoco son fragmentados para la comunidad originaria, son elementos vivos, espíritus de la madre tierra. O sea que entraman de manera perfecta, sistémica, dinámica y prospectiva, es decir, el todo y las partes, sus interacciones, complejidades. No se puede hablar del agua estancada, del agua como una parte, no, es una de las manifestaciones de vida, que para ellos tampoco el concepto es que sea vida, es la pervivencia, es esa, nosotros lo diríamos desde Occidente, esa trazabilidad, esa sistematicidad, en tanto es continuum. Entonces está la estructura, está la organización, está el funcionamiento, por hacer una lectura reducida desde esa propuesta estructural funcionalista de Occidente, sistemas, que, que eso es todo, por procesos. Entonces, procesos naturales, procesos sociales, procesos culturales, si se fuera a hablar de la división, pero que en última instancia todo eso está vinculado. No se pueden separar, no se pueden aislar. La teoría de Bertalanffy, pues de teoría de sistemas, y la teoría de Bertoglio por teoría de organizaciones, o las teorías de funciones, como pueden ser funciones de la naturaleza, el capital natural crítica, todo eso no pueden ser aislados, separados, segregados, no, deben ser entramados. Y ahí es multiversidad, mundo real, la complejidad, Edgar Morán y otros, las complejidades, Maldonado, y entre con más complejidades, Pierre Teilhard de Chardin. Y eso nos va a permitir tener elementos más que teóricos y conceptuales o prácticos y contextuales, y tener elementos espirituales y inspiracionales que vendrían a ser como intangibles, más que plausibles o medibles con el cartesianismo, son imperceptibles, son invisibles, son inaccesibles al ser humano, a la humanidad, a la misma naturaleza, porque son la divinidad. Ahí es donde necesitamos triangular con la divinidad para tener la sabiduría
con la humanidad para tener los conocimientos o construir los conocimientos con todos, y la naturalidad para impregnarse como humus con la tierra, pero con los otros elementos, agua, aire, fuego. O sea, ese acrisolado que el oro tiene es en el fuego, y es el fuego transformador. Somos elementos de cotransformación, elementos o ADN, partículas de Dios, que el Creador, con vinculación que hagamos en Él, por Él y para dar gloria a Él, todos esos procesos se han de poder desarrollar desde allí. Esa es la información clave. La otra es la información que todos circulando, ahorita se hizo énfasis nuevamente en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, amorosamente invito a retomar allí y retomar lo de esta mañana también con Fundación Amayá, para poder que todo esto circule como continuum, o sea, sistémico, dinámico y prospectivo, antes, durante y después, o ex ante, durante, ex post, que eso viene a ser toda el sistema de rotación, traslación, más que extrapolación, transposición, que se da con los trompos, que hemos venido haciendo en esta modelación. Entonces, reitero, amorosamente, amornización de estos procesos de una vida en miniatura. Son 3 momentos, ya vamos al cierre del día, llegan las completas, y tendríamos que tener las 3 tríadas, 3 por 3, 9, con 2 puntos, 11, para tener la lectura. De inicio la pregunta por el ser y cierre la pregunta por la realidad, que es poder partir de una biosfera para llegar a una anemosfera, pasando por la noosfera. O sea, en el día, como construir esa matriz, por decirlo así, o esas matrices, o ese entramado noosférico, la conciencia colectiva, para una conexión de todos los colectivos que han estado situados en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, de todos seres amados, que durante el día han estado aconteciendo en sentimiento, en pensamiento, en accionamiento, en revisiones teóricas, en construcciones contextuales, en accionamientos. Todo eso entra a ser parte de las bitácoras del día, para nutrir, para que eso realmente, como dice nuestro hermano Fray Nelson Medina, como una virtud probada, porque las virtudes, las gracias, desarrollan dones en gracia del Espíritu Santo, y esos dones es un proceso ex ante, durante, ex post. En teoría yo puedo tener la intención de una virtud de la humildad, pero ¿cómo se prueba? Haciendo el ciclo completo, que es interior, entorno, toda esa hermenéutica interna, Dios, amor y naturaleza interno, ahora entorno, y eso vincula a Dios con los próximos, siempre el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica la tríada Dios, amor y naturaleza. A través de la humanidad se prueba el amor, y ha de regresar al círculo por la misma naturaleza, vinculante. Siempre Dios por encima de cualquier criatura humana o cualquier creación que es en Dios, por Dios y para dar gloria a Dios. El hombre hace la transformación, el hombre en genérico, hace la transformación, la cotransformación con otros, pero el autor, la autonomía, la autoridad es Dios. Amén. Entonces ahí es donde eso realmente se va a seguir. Entonces quiere decir que 3 por 3 son 9 en el día, 3 tríadas en ese arreglo para que ello pueda ser probado. Puede quedarse en un deseo, pero como dice nuestro hermano Nelson y Santa Catalina de Siena, que hace la reflexión en su escrito El diálogo en función de la meditación, así como Teresa de Jesús hablaba de las 7 moradas para el alma. La 7ª morada es ya el amor de Dios, el amor del amado. Francisco de Asís decía el amor al amado, pero probado, que es el conocimiento de Dios, y el que se hace a través del desconocimiento de que realmente no se le está amando como se debe, como Él ha ordenado. Como Él ha ordenado, no tanto como mandato, sino como ha ordenado la creación.
como ha ordenado a la criatura humana con todas las otras criaturas, como ha ordenado los procesos de, llamemos vida, que es vida eterna, pero de esa prefiguración que hacía desde, si se puede llamar proyecto en Dios o plan, hacía en el momento de pensar la creación, 7 días. Y al séptimo día creó al hombre. Ya habían pasado plenitud del arco iris, el número 7. Esos 7 cielos, esos 7 reyes, esos 7 dioses, de los que, devolviéndonos, Grecia, Sumeria, Arabia, todos esos territorios del Medio Oriente, Mesopotamia, la Babilonia antigua, que es lo que estábamos hoy en la meditación de la palabra con el evangelista San Juan, en el Apocalipsis, la destrucción de Babilonia. Y a eso queríamos llegar. Los templos sagrados de las comunidades originarias, Abya Yala y otros, en Antártida, ahora más recientes, antes, además de los de Europa, que ya estaban Asia y África para la época de Jesús, posterior a Jesús, incluso desde antes con los judíos, existían esos acervos culturales, por tanto esas culturas, esas sociedades y esas regiones o poblados donde se hablaba de etnias, pueblos, lenguas, credos y prácticas paganas, mundanas. Decíamos ayer una palabra muy paisa, muy antioqueña, muy de la región, bacanas. Muy ok, muy, digamos, superficiales, muy superfluas, muy leoninas, porque es placer, es falso tener y un falso poder, pseudo placer, pseudo poder, pseudo tener. Entonces, eso hace creer en esa idolatría, en ese egocentrismo, en ese esnovismo, que el hombre está por encima de toda criatura, que está por encima de la creación y por encima del creador. Bendito Dios. Soberbia espiritual, intelectual y emocional. Y eso es lo que vienen desplegando todas estas agencias internacionales, todas esas transnacionales, todas estas organizaciones, las universidades, la UNESCO, en educación, en medio ambiente, PNUMA, la Organización Mundial de la Salud, en salud, y todo lo que llaman ahí desarrollo, Departamento Nacional de Planeación, todo ello. Ahora, onda de lo político, de lo económico y lo social, ahí está la P de Babilonia, que no fue solo la asociación que se hace en la lectura hermenéutica de la teología divina, más bien la lectura sagrada de las escrituras sagradas. ¿Por qué sagrada? Porque es un santo deseo de querer estudiar desde la divinidad, desde el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, como acción creadora, como esa capacidad transformadora. No por curiosidad científica, no porque va a encontrar ahí respuestas a preguntas, reflexiones, no porque va a encontrar predestinaciones o brujería o hechicería, no. Que son narrativas, que son hechos aislados, que son situaciones, sí, pero decían Fray Nelson Medina, precisamente escuchando de la conferencia sobre ello, de la cristología en la hermenéutica bíblica, que esas son las extrapolaciones que hacen ahora estos movimientos de feminismo, machismo, comunidades LGBT, de violencia basada en género. Él no lo mencionaba, pero se deriva de allí porque él lo ha desarrollado en otros espacios, o espacio-tiempos, en otras conferencias, otros desarrollos materiales, que, que hacen lecturas aisladas, reducidas, sesgadas de la Biblia. Y precisamente, más que lo cultural, Dios está por encima de eso, la divinidad está por encima de eso. El poder, Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, está por encima de toda acción, pensamiento u omisión de la criatura. Así se junten miles de millones de seres, criaturas, todos, a poner ahí la información, el conocimiento, la inspiración. Mis seres amados, ya eso no aplica.
Anacronismo, antagonismo y analfabetismo. ¿Por qué? Porque ya no se puede retroceder en la historia. Ese es otro aspecto, cultural y si ha sido histórico. Entonces van a coger de un grupo del otro y van a empezar a criticar, a atacar que la iglesia, que el Vaticano, que la religión, que el judaísmo, que el budismo, que el taoísmo. No, no, no. Así no funciona. ¿Por qué? Porque eso es irreversible. Son hechos ya consumados. Son escenarios que ya se han transformado. Ya eso no tiene reversa. 4.600 millones de años de la evolución de la Tierra, de este astro, de este planeta, que apunta es hacia un nuevo estadium, como ayer se mencionaba, en uno de estos tres espacios, Amaya, Eka, Ram o Cambiognosis. Pero eso ya no tiene vuelta atrás, ni tampoco marcha adelante, eso está en Dios, en la divinidad, en la majestuosidad. Y hoy en el Salmo 100, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Amén. Seamos nosotros de ellos ahí invitados a participar de ese proceso de vida eterna, de emancipación de la conciencia ambiental, de una conexión planetaria y de una transformación sucesiva hasta donde corresponda. Por eso, ya retomando hechos del día de hoy, acontecimientos y situaciones derivadas, empezamos con ya desarrollar los elementos del Seminario Ambiental de Orden Natural. Se tomaron los 5 componentes, en principio la pregunta por el ser y en final la pregunta por la realidad, dotándolos de información, conocimiento e inspiración, o sea, 3 por 9, 27, o sea que eso desarrolla, perdón, por 11, porque son 3 tríadas y el elemento 11, inicio, pregunta por el ser, pregunta por la realidad, las 3 triangulaciones, ensoñación, imaginación y proposición, la segunda percepción, experienciación y significación, y la tercera arquetipificación biosférica, arquetipificación noosférica y arquetipificación anemosférica. Entonces dan 3 por 3, 9 y los dos extremos 11. Pero ese ejercicio hay que hacerlo información, conocimiento, inspiración por cada uno, 3 por 11, 33, número virtuoso, edad de nuestro Señor Jesucristo para empezar a hacer la vida pública. El reinado también del rey David por allá en algún momento era de 33 años, algo así. Todo tiene su sintonía. Ahora, eso es para revisión, para interpretación, para previo a la interpretación una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer extrapolaciones así, son datos, sí, que para darle significación hay que hacer toda la lectura situada, toda la hermenéutica, toda la configuración con todos seres amados. Por eso esto somos conscientes, bendito Dios, no nos ha de tocar, porque la vida es muy corta para alcanzarla a vivir. Se mencionaron 33 veces, multiplique n veces el número de vidas, de miles de millones de seres, eso habrá de demorar, porque un solo ser no alcanza sino a prefigurar algo, por decir algo. Gracias, los dones del Espíritu Santo y los frutos. Son 3, una tríada. En un ser. Sale el alma, entonces entra y haciendo la meditación diocéntrica en Dios, el Dios creador, entra la energía, aire, agua, partículas de suelo, fuego, entra a tu ser. Jesucristo, es la cristología, Él circula en tu ser siendo, con el sistema respiratorio, el sistema cardio, el sistema endocrino, el sistema muscular, el sistema óseo, todo este sistema, el ser, y circula. Y el Espíritu Santo Santificador libera de esa circulación que hace Jesucristo, el Cristo interior. Y ese es un punto de un solo soplo de vida, palabra de acción creadora que emana de ti, de mí, de él, de ella, de una singularidad. Para ser probada debe entrar en contexto con todos los seres sintientes
que han sido, están y han de ser en ese acontecimiento. Son millonésimas partes de segundo, fracciones, esos fractales, esos teoría de cuerdas, esos campos mórficos, porque hay un estímulo en el mismo sentir. Por eso en Dios, más que una capacidad, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que ha sido, que es y que será. Antes de uno tener la intención sentida, ya Él sabe qué está sintiendo. Miles de millones de años luz antes de la creación ya sabe eso. Y miles de millones de años luz después, ya sabe para dónde va. Y sin uno haber causado siquiera el hecho, sin haber pronunciado una palabra. Es que pronunciar una palabra es toda una elaboración de miles y miles de organizaciones al interior de tu cuerpo, que no las capta el ojo humano, menos físico, menos intelectual y menos espiritual. Si se conectara en el amor a Dios, en el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como a ti mismo, en ese orden Dios, amor y naturaleza, o Dios, humanidad y naturalidad, o divinidad, humanidad y naturalidad, ahí sí circulando, pero eso ya es estar en el cielo, en el reino de los cielos, en una santidad, y estamos en la prueba que nosotros mismos tenemos. No es que Dios nos haya probado, no nos está probando. En el amor, la misericordia, la caridad, es que nosotros vamos dando testimonio de ello, martirio. Y hoy con nuestros hermanos Andrés de Corea y otros mártires, aún siguen siendo atormentados, decía Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos en la meditación de la palabra de hoy. Siguen siendo a escondidas celebrando la Eucaristía. Hoy que son los misterios luminosos, ya en Dios mediante en breve vamos a hacer la hora santa, meditación de la palabra en profundidad, crecimiento espiritual para hacerlas completas. Hoy día de las vocaciones, todos nosotros oramos por seres amados, laicos, comprometidos, grupos pastorales, además de los seres consagrados en las comunidades, hombres y mujeres, en sentido amplio, como está concebido en la creación. Pero de todas maneras, criaturas todas. Y en ese proceso de santificación estamos haciendo completas de hoy. En la mañana fueron las laudes y al mediodía se circula con oración, meditación y ayuno, acción, con otras oraciones, con otras prácticas, con la misma acción, que es una oración. Acción espiritual, acción mental, acción emocional, aunque a veces es difícil valorar la acción espiritual, pero está ahí, presente, porque esa es la sintonía con Dios, en Dios y para dar gloria a Dios, sentir, pensar y actuar en Él, con Él y para Él, no más, ya lo demás va por añadidura, en ese orden del Shema. En gracia de Dios hemos terminado este espacio de hoy para seguir contextualizando de territorialidades. Se decía que ya se empezó a desarrollar los pliegues del curso. Hay que hacer las sistematizaciones de experiencias según las misionales, académicas, en investigación, en educación, en proyección, PEI, las dije al revés, pero es proyección, educación e investigación, ambientalmente, alma y cuerpo. Es retomar de más de 30 años, 35 años, todas esas experiencias de vida en orden natural, hacer la sistematización, empezando por las más recientes, vinculantes por procesos, precedidas por la planificación. Entonces eso implica armonización u ordenación del territorio, desarrollo, progreso y gestión o management, esa tríada inicial, pero está la administración académica, que viene a ser más que curricular, didáctica y pedagógica, es la administración de lo académico como tal, la administración de lo administrativo como tal y la administración de lo institucional o comunitario o transnacional, que viene a ser como esas influencias de las geopolíticas, haciendo una descodificación, deben ser resituadas en estos territorios, leyendo en síntesis lo que se planteaba por parte de Saúl
Uribe, la reunión del lunes es la naturaleza como sujeto de derecho. Pero ampliando en la hermenéutica que estamos hablando ambientalmente, el suscrito hacia la referenciación de qué es el sujeto ambiental, natura, sociedad, cultura. O sea, el ser humano, el ser está vinculado con el ser natural, ser de la naturaleza, y el ser cultural. Esa triangulación, esa circulación. No se puede seguir manejando aparte recursos naturales, medio ambiente, el entorno, ¿no? ¿Y el ser humano qué es? Es un sujeto activo, vinculado con todos esos procesos de vida, aportante en la transformación. Derivan de allí situaciones, hechos y acontecimientos. Bueno, dejamos por hoy allí. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Dios mediante, mañana seguimos en sintonía. Un abrazo.